Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Salmo 72, versículo 12. Con este hermoso salmo comenzaremos el capítulo de hoy de Despertando en Gracia, un regalo de Dios. El día de hoy continuaremos con el ciclo de estudios con el profesor Juan Baños Ávila. También compartiremos la palabra de Dios. A continuación disfrutaremos con esta hermosa alabanza. Vestido de blanco mi Jesús, yo que tan indigno soy, llegué hasta Él. Me envolvió con su ternura y con su amor, su mirada cariñosa me llamó, y al pasar junto a mí el Salvador se detuvo un momento y pude ver que sus brazos se abrían para mí, ofreciéndome el calor de salvación, y sin esperar ya más muy junto a Él, tembloroso me acerqué para llorar, porque mi alma entristecida del ayer, solitaria y vencida, ya sin fe, en los brazos generosos del Señor halló la paz. ¿Cómo iba a imaginarme que Jesús su mirada la posara sobre mí? Si Él bien sabe que no soy digno de Dios, sin embargo me salvó con tanto amor, y olvidándose de todo lo que fui, me perdonó. La carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo, es lo que estamos estudiando en este espacio, con el profesor Juan Baños Ávila. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El deseo de que cada uno de nosotros pueda ir alcanzando el nivel que
que Dios quiere para cada uno de nosotros, que Dios quiere para sus hijos. Veíamos la semana pasada, ¿no es cierto?, la capacidad que tenemos de mirarnos al espejo, de mirarnos delante de Dios y ver cómo está nuestra vida en Él. ¿Qué cosas tenemos que mejorar? Y yo reitero algo que es importante. Hoy día estamos, hasta que el Señor venga, en un proceso de santificación. En otras cartas, el apóstol Pablo aborda los acontecimientos finales, cuáles son, ¿no es cierto?, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, posteriormente el milenio, el anticristo, después el milenio, en fin, hasta llegar a la consumación de todas las cosas, como nos señala el libro de Apocalipsis, propiamente tal. Pero mientras tanto, usted y yo estamos en el proceso de santificación. De una u otra manera, primero, absoluto, que usted es un santo. Usted ha sido apartado para Dios. Eso significa santidad. Y en el proceso de la santificación es que usted tiene que ir a través del tiempo, ir mejorando su vida delante del Señor. No para ser salvo, porque ya lo es. No para alcanzar la gloria, porque ya la alcanzó por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, sino que para cumplir el propósito fundamental del Evangelio. ¿Para qué nos salva el Señor? ¿Para qué? Para que nos parezcamos cada día más a su Hijo. Y de tener muchos hijos, como dice la Escritura, parecidos a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, estando en este proceso de santificación, estamos dando la pelea, estamos dando, ¿no es cierto?, la batalla. Somos más que vencedores, ante lo cual nos hace enfrentarnos al enemigo con una condición, con la condición de que ya fue vencido, de que ya fue derrotado, ante lo cual yo no estoy ante un magnífico elemento que pudiera hacerme puré, no, porque yo estoy en Cristo, porque soy de Cristo, ante lo cual soy un intocable delante del Señor. Es cierto que el maligno tienta, es cierto que el maligno, ¿no es cierto?, provoca problemas, provoca dificultad, pero ante todas esas cosas somos más que vencedores. Y no se olvide de que cualquier transgresión debe estar en lo profundo de nuestro corazón, arraigado ese versículo bíblico de Romanos capítulo 8. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Usted está en Cristo? ¿Yo estoy en Cristo? Vivamos este proceso de santificación, permitiéndole al Espíritu Santo que haga de 007 en nosotros, matándonos a todos. Ahora la pregunta del apóstol Pablo tiene que ver, y está dentro del capítulo 9 al capítulo 11 del libro de Romanos, la situación que concierne a Israel. Porque Israel no ha creído al Evangelio. ¿Y eso significa de que Dios se ha olvidado de ellos? No, no se ha olvidado de ellos. Para ellos existe, por causa de ser el pueblo elegido de Dios, producto de los antepasados, Israel accede a este acápite, a este apéndice de gracia, de tal manera que puede salir adelante. Dios eligió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra. Más específicamente, hizo nacer un pueblo propio para él. Dios eligió a Abraham entre todos los hombres de la tierra. De los hijos de Abraham, aunque los amó a todos, solo eligió a Isaac. De los hijos de Isaac, solo eligió a Jacob, el menor, el hijo de la promesa. Y también Dios nos ha elegido a nosotros de entre todos los hombres de la tierra. Usted y yo somos elegidos de parte de Dios. En esto hay una doctrina que se llama la doctrina del remanente, y tiene que ver con que Dios
a unos sí y a otros no. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque a otros no Dios los ha abandonado. Y lo veíamos al principio de la epístola de los hermanos. Dios no tuvieron la intención de tener en cuenta a Dios, por eso Dios los entregó, por eso que Dios se olvidó, por eso que hoy día están sin ninguna posibilidad ante Dios, a menos que crean en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando se habla de remanente, a unos sí, que accedieron al llamado de Dios, y a otros no. En otra parte de la Escritura habla de vasos de honra y vasos de deshonra. Una cosa es el vaso diario y otra cosa es la copa que se utiliza para fin de año, Navidad. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la de todos los días, bueno, si se rompe y se reemplaza en forma barata, en cambio la otra cuesta más. A lo mejor tiene una fabricación especial, a lo mejor tiene valores especiales que la hacen diferente. Hay vasos de honra y hay vasos de deshonra. Hay vasos de misericordia y hay vasos que no son de misericordia. ¿Algún problema se le presenta a usted con que Dios haya escogido a uno y no haya escogido a otros? ¿Hay en aquello injusticia de parte de Dios? Debemos entender lo que Dios nos quiere decir y podemos decir absolutamente que no hay ninguna contradicción en el Señor. No hay ninguna injusticia en Él. ¿Por qué? Porque Él eligió antes, escucha bien esto, antes de que hiciésemos bien o hiciésemos mal. Antes fuimos elegidos de Dios. Aunque nosotros los gentiles o los menores, con respecto a Israel el mayor, este mayor nos ha servido hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque somos nosotros los elegidos de parte de Dios. Nos eligió a todos los que somos menores. Había escogido Israel. Israel se desentendió de Dios. No quiso saber de Dios. Ante lo cual, los menores, es decir, los que no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo. Los que antes éramos enemigos, ahora somos llamados amigos. Los que antes no éramos nada, ahora somos hijos de Dios. Los que antes éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos de Dios. Ayer Dios escogió a Israel, hoy Dios nos escoge a nosotros. Este proceso de escoger está dentro de lo que conocemos como la soberanía divina. Dios escoge al que quiere. Pero también está la justicia divina. Es decir, alguien podría decir, Dios es justo porque a mí no me consideró, porque yo no estoy en la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a las cosas de Dios. No hay un ajuste entre soberanía y justicia, sino que para entender la soberanía divina tenemos que partir de la justicia de Dios, porque Dios escoge a unos para salvación y a otros para perdición. Entonces no debe haber ajuste. ¿Por qué? Lo puede hacer porque Él es soberano, porque Él es dueño de hacer lo que Él quiera, con quien quiera y a la hora que quiera. Hay un canto que nosotros cantamos en nuestra iglesia que tiene que ver con algo así como, no voy a cantar, así que no se preocupe, pero dice que no sé por qué Él nos escogió. O sea, yo no sé por qué Él apostó al número que nunca sale, al número malo. Y ese número malo es usted y soy yo. Yo me considero un afortunado, un bendecido, un agraciado de Dios, porque no teniendo mérito alguno suficiente, nunca, aún en mis mejores momentos espirituales, no tengo los alcances para que Dios haya puesto sus ojos en mí. Pero Él es justo. Y también es justo con aquellos que de antemano condenó. Hizo justicia de Dios en ellos. ¿Cómo resolvemos el problema entre soberanía y la justicia divina? Dios escogió a Israel. Ya los escogió.
por medio de sus antepasados, ante lo cual debe responder a eso, y lo hace también con su justicia divina. Y es en Cristo, y por la fe que Dios nos da para creer en el don de Dios, es que todos los que hemos creído en Él somos también elegidos. En otras palabras más comunes, más simples, aquí hay un solo elegido, se llama Jesucristo. Y todos los que estamos en Jesucristo somos elegidos juntamente con Él. Romanos 10, en el versículo 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo Señor de todos. Él es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sean israelitas o sean paganos, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Es decir, no hay diferencia para Dios. Así como lo hace en la gracia para los gentiles, así también lo hace con el pueblo de Dios. Él es el Señor de todo. Para todos, Él es rico a todos los que en Él lo invocan. Tanto judíos como paganos, en el nombre del Señor serán salvos, porque Cristo es el Señor de todos los que en Él creen. Cuando Dios ha elegido, puede que sea un problema para nosotros poder combinar soberanía con justicia. Primero, la soberanía, vuelvo a reiterar, Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera, a la hora que quiera. Y en su justicia, Él puede justificar a los que Él quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, y con quien quieran creer en Jesucristo el Señor. Cuando nosotros tenemos esta realidad en nuestra mente, la elección de parte de Dios en Cristo Jesús para todos los que hemos creído en Él, pero también producto de la palabra que Él se dio a sí mismo y se dio al pueblo y le dio al pueblo de Israel, de tal manera que Él siempre los escogió, hizo nacer de ellos o para ellos un pueblo celoso de buenas obras que no hicieron, pero que sin embargo no anulan la soberanía de Dios, el cual ha dispuesto que Israel también en su tiempo alcance la salvación que hoy día usted y yo estamos disfrutando y que estamos viviendo en este proceso de santificación que Él nos ha permitido vivir en Cristo. Que Dios les bendiga. En esta sección, nuestra hermana Ada Acuña compartirá con nosotros la palabra de Dios. Hola, que el Señor le bendiga. Es un gusto para mí estar frente a ustedes compartiendo la palabra del Señor. El día de hoy, el tema que hoy tenemos será breve, pero para meditar profundamente en él. Lleva por título El siervo fiel y prudente. Y la base bíblica la leeremos en Mateo capítulo 24, versículo 25. Y es una pregunta muy importante. Dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Otra versión dice: ¿quién es el sirviente responsable y atento? Es aquel a quien el amo deja a cargo de toda su familia para darles de comer a su debido tiempo. ¿Quién es ese siervo? Cuando el Señor, o cuando la palabra habla de siervo fiel y prudente, habla de un siervo obediente que hace lo que su Señor le ha ordenado de manera eficiente. Y no solamente cuando su Señor está presente, cuando su Señor está lejos o cuando no está, y aún así sigue obedeciendo y haciendo lo que el Señor le ha mandado. El siervo fiel y prudente es aquel que sabe cuidar los negocios de su Señor, que sabe cuidar y alimentar
a quienes ha dejado a su cuidado a su debido tiempo. Y es bienaventurado este siervo cuando el Señor regrese y lo encuentra haciendo como le ha ordenado. Cuando su Señor venga y le haya haciendo así, Jesús dice que debemos seguir adelante diligentemente mientras el Señor no está. Debemos ser ese siervo fiel que cuida de los negocios de su Señor. Porque cuando Él regrese dice que los pondrá sobre todos sus bienes. Porque Él prometió, dice que seremos recompensados por nuestra diligencia. Y en otro caso, no habrá recompensa, sino que dice el lloro y el crujir de dientes. Ahora, mis hermanos, una serie de preguntas en la cual es importante que meditemos cada uno de nosotros. Que quizás nosotros nos preguntamos y decimos que ¿sobre qué me ha puesto el Señor? ¿Sobre qué tendré que dar cuenta? O diremos tal vez, a mí no me ha puesto sobre nada, yo no soy responsable de nadie. ¿Cuántos de nosotros hemos descuidado esta labor? ¿Cuántos siervos han descuidado esta labor? Y cuando me refiero a siervos, me refiero a pastores, obispos, maestros, diáconos, padres, madres, esposos, esposas, hermanos. Todos tenemos la obligación de atender y alimentar a quienes están bajo nuestra responsabilidad, tanto material como espiritual. Los pastores ¿han alimentado bien a las ovejas que el Señor ha puesto bajo su cuidado? ¿O se han dedicado a exprimir la lana a sus ovejas? Los diáconos, por otra parte, ¿han servido diligentemente a otros? ¿O se han dedicado a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos? El versículo 49 lo dice. Los maestros han enseñado con dedicación para que sus oidores conozcan íntimamente a su Señor, o se han dedicado a enseñar huecas sutilezas. Los padres, en este caso, han instruido a sus hijos en el camino de Dios, o han dejado esa responsabilidad al nuevo sistema, a las ideologías actuales, al internet, a la televisión, a los youtubers. ¿Los hermanos han sido guarda de sus hermanos o se han dedicado a acusarles, a criticarlos, a juzgarlos? En este punto, ninguno de nosotros podemos excusarnos de que no somos responsables de velar por el cuidado a quienes Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. ¿Qué nos hallará haciendo el Señor cuando venga? ¿Cuál será nuestra recompensa? ¿Seremos puestos sobre todos los bienes de nuestro Señor? ¿O será nuestra parte con los hipócritas? ¿Cómo estamos esperando al Señor? El Señor nos ha puesto sobre su casa. A usted, a mí, a todos los que hemos nombrado y a más. No descuidemos nuestra labor. No olvidemos que el día y la hora no la conocemos. Esperemos con ansias, con amor y responsabilidad la venida del Señor. Porque ya sea que demore 100 o 1000 años, lo seguro es que estaremos delante de su presencia y tendremos que dar cuenta por lo que Él ha puesto bajo nuestro cuidado. Es importante que usted y yo meditemos si estamos cumpliendo con nuestra labor, si estamos siendo siervos fieles y diligentes. Si usted es pastor, si usted es guía, si usted es maestro, si usted es padre, madre, es esposo, esposa, o si es simplemente un hermano, tiene responsabilidad de velar sobre quienes Dios ha puesto a su cargo. Que el Señor le bendiga. Ya hemos llegado al final de este programa. Los invito a suscribirse y a compartir nuestros videos. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.
Y por supuesto continuaremos. Disfrutaremos. Y por supuesto disfrutaremos. Y por supuesto Y por supuesto disfrutaremos. y por supuesto confituraremos. Y por supuesto continuaremos a continuación con la siguiente alabanza. Continuaremos a continuación. Eso dijo usted. No, disfrutaremos a continuación.